días, que Dios te bendiga, otro día más que nos permite disfrutar nuestro Dios. Te bendigo a todos los que están conectados en esta mañana y antes de iniciar este día, démosles toda la gloria al Señor y poder leer una porción de su palabra. Esta se encuentra en Romanos 15, versículo 13 y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando habla de este Dios de esperanza, es este Dios que te da seguridad, que te da confianza. No es un pensamiento positivo, así que no te confundas. Es confiar en el Dios vivo y real, el que trae alegría, el que trae tranquilidad a nuestras vidas. La esperanza de Dios no tiene límite, es eterna. Así que te invito a confiar en el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Así que te pido orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero. Te damos la honra y la gloria en esta mañana y te rogamos una vez más que puedas perdonar todas nuestras faltas y darnos la oportunidad para que hoy día nos puedas sorprender un día más. Te damos gracias por la vida, por tu provisión, por todos esos momentos tristes, por todos esos momentos que a veces son difíciles, pero tenemos la seguridad, estamos seguros que tú estás en cada uno de ellos. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Muy buenos días. En esta mañana es un agrado nuevamente poder dirigirme a ustedes para llevar esta reflexión de la palabra del Señor. Quizás al ver el título de la reflexión te va a llamar la atención. Ahí dice, ¿aconteció qué? ¿A qué se refiere? Bueno, quiero decirte que cuando comencé a leer Lucas, capítulo 1, lo primero que me llama la atención es esta palabra que aparece. Y después buscando en la Biblia, dice que aparece más de 350 veces esta palabra. Nosotros tenemos un pensamiento con respecto a esta palabra. A veces este aconteció lo asimilamos a algo fortuito, pero no es así. ¿Sabes que acontecer significa que es algo que ya estaba determinado y que llegó el tiempo de su cumplimiento? O sea, cuando dice la palabra ahí, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, estamos en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 12, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Voy a explicar un poquito esto. Antes de entrar a explicar este pasaje, quiero decirte que nosotros estamos viviendo un tiempo así. Estamos viviendo en un tiempo así como en ese momento le pasó a Zacarías, que vio el ángel ahí y dice que tuvo temor. Al ver todo lo que está pasando, todos estos meses que transcurren y vemos que aún no hay solución. Pero yo quiero decirte, si tú eres hijo del Señor, si tú estás en los planes del Señor, este aconteció significa esto, que ya hay algo que está determinado para que se cumpla. Y pase lo que pase, Dios ya te marcó para algo. Ya Dios declaró algo para ti, que en el tiempo de Dios se va a cumplir. Y esto va mucho más allá. Puedes estar pasando quizá una situación complicada en este tiempo. Probablemente has perdido un trabajo, has tenido una situación complicada en tu salud, alguna situación, o alguien cercano a ti. Y a lo mejor no te lo explicas. Pero yo te quiero decirte que todo está en las manos y en el control del Señor. Y voy a explicar un poquito este pasaje que estábamos leyendo en Lucas 1 del 8 al 12. Ahora, ¿quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote. Y en esa oportunidad dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Por qué dice eso? Porque en ese periodo había miles de sacerdotes y ya a ellos les tocaba durante 2 semanas en el año entrar al altar a ofrecer incienso o otra actividad. Y estas 2 semanas no eran seguidas, era una semana y después la otra. Ahora, dentro
de entrar al altar, no solamente, o de entrar al templo, no solamente era para prender el incienso, también era para limpiar. Podría haberle tocado cualquiera de esas actividades, pero dice la palabra que ejerciendo él el sacerdocio, le tocó, dice a él, ofrecer incienso entrando en el santuario de Dios. Recuerda que el templo tenía 3 lugares: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. Entonces, cuando acá dice aconteció que Zacarías, no significa que esto fue al azar. No significa que tiraron una moneda o unas piedrecitas y dijeron a ti te toca. No, esto ya estaba determinado que en ese tiempo Zacarías tenía que entrar. Lo vamos a explicar un poquito más. Mira, esta misma palabra aparece, como les decía, en muchas partes de la Escritura. Como les dije, aparece más de 350 veces. Por ejemplo, por nombrar alguna, Génesis 4:3 dice: y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor. ¿Qué te está diciendo ahí? Cuando Caín trae este fruto, ¿cierto? Él está trayendo una ofrenda al Señor. Entonces, pero ese acontecimiento marcó algo en la vida de Caín. En Génesis 7:10 también dice: y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esto ya estaba determinado que así iba a pasar. Por eso te digo, acontecer no significa algo fortuito, significa algo que ya está y que se va a cumplir en el tiempo determinado. Éxodo 2:11, por ejemplo: y aconteció en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. ¿Esto qué marcó? Marcó que se revelara lo que había en el corazón de Moisés, como lo explicamos la semana pasada. Él era hebreo y a través de este acontecimiento marcó esto. Entonces, ¿qué significa? Que esto que aconteció, que le aconteció a Moisés, ya estaba determinado por el Señor, ya era un tiempo en el cual debía cumplirse. En la época de Zacarías, como dijimos, había miles de sacerdotes descendientes de Aarón, o levitas, que servían en el templo. Y estos hacían turnos para ver quién le tocaba atender ahí en el templo. Y se echaban suertes, como dice ahí. Se echaban suerte a ver quién le toca. Y justamente en esa oportunidad le toca a Zacarías. En el templo había mucho trabajo, como lo dijimos, para hacer. Había que encender las mechas, los pábidos ahí. Había que limpiar el lugar de los sacrificios. Había muchas tareas, pero justamente a Zacarías le toca entrar al lugar donde entraba el sacerdote, ¿ya? Y dice ahí, como dijimos anteriormente, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, recibe lo que ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque la declaración que le hace el ángel Gabriel a Zacarías ya estaba profetizada en el libro de Isaías. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Que el hijo que iba a tener Elizabeth y Zacarías tenía que cumplir una tarea. Y llegó el tiempo de su cumplimiento. También esto aparece en Malaquías 3:1. También se declara la misma palabra. Entonces, insisto, esto no es algo fortuito, no es algo que le pasó al azar, sino que en ese momento era el indicado para que Zacarías entrara a ofrecer o a llevar este incienso. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos que partir de una premisa. ¿Cuál es la premisa? Que Dios es bueno y que los planes de Dios o la naturaleza de Dios siempre van a tender al bien. Y esa es nuestra confianza. Por eso, a pesar de lo que puedas estar viviendo, algo cercano que te está afectando en este día, yo quiero que tú pienses en esto. La naturaleza de Dios en sí es para bien. Dios quiere lo bueno para nosotros. Salmo 34:8 dice la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ahora,
¿En qué momento yo debo confiar en Dios? ¿En qué momento tú debes confiar en Dios? En todo momento. En el momento bueno, en el momento malo. En el momento de la alegría, en el momento del dolor. En todo momento. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad tiene que ver con experimentar a Dios. Eso dice gustar. En otras versiones dice probad. Pero yo creo que es mejor esto. Experimenta a Dios. Si tú experimentas a Dios, vas a poder decir acá, como dice David, dichoso el hombre que confía en él. ¿Y sabes por qué es tan importante este salmo que escribe acá el rey David? Porque él estaba huyendo de Saúl. ¿Y dónde se va a refugiar? Se va a refugiar donde los filisteos. ¿Y qué pasaba ahí? Todos sabemos que los filisteos eran enemigos de Israel. Entonces, ¿qué hace David? Si tú has leído la escritura ahí, dice que David se pasa por loco. Dice que deja caer saliva por su boca y andaba como rajuñando las paredes. Pero una vez que pasa esto, ¿por qué? Porque David, ¿por qué se actuó de esta forma? Por miedo, por temor. Porque dijo, este rey me va a matar. ¿Por qué? Porque yo he matado filisteos. Entonces, fue una forma en la cual él trató de esconderse, de que no lo conociera. O sea, por loco en el fondo. O se hizo el loco por temor a lo que podía acontecerle. David reconoce que tuvo temor, pero reconoció que Dios era bueno. ¿Y qué otra cosa dijo? Dichoso el hombre que confía en él. En la primera parte de este salmo se dice que bueno es Jehová. Dios en su naturaleza, como dijimos, es bueno. No hay nadie como Él. Y Él te va a proteger en cualquier área de tu vida, amado. Imagínate aquí, Él se pasa por loco. Y el rey, cuando viene, Él dice, tengo tantos problemas que le voy a hacer caso a este loco en el fondo. Déjenlo. No le da importancia. ¿Y qué hace ahí David en el fondo? Después agradece y dice, gracias Señor, porque me protegiste. Por eso se escribe este salmo. Dios nunca te va a dejar solo. Dios siempre va a estar contigo. En la enfermedad va a estar contigo. En la salud va a estar contigo. Lo importante es que tú también estés con Él. Y lo que nos puede acontecer, yo insisto, lo que te puede acontecer es porque Dios lo ha permitido cuando tú estás en los planes del Señor. Tenemos otro caso. ¿Te acuerdas del caso del apóstol Pablo? Dice que tenía un aguijón en la carne. Mira, lo voy a leer. 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 9, Nueva Traducción Viviente, dice así. Aun cuando he recibido, dice, de Dios revelaciones tan maravillosas, así que impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. O sea, ¿por qué Pablo tenía este aguijón? Analicemos uno, para que no se volviera orgulloso, dice la palabra ahí. Y dice en el 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. 3 veces Pablo oró. Señor, quítame este aguijón. Porque dice que era un mensajero de Satanás para atormentarlo. Si nosotros partimos de la premisa que Dios es bueno y que nada nos pasa, que Él nos lo permita, o sea, Dios permitió que este mensajero de Satanás pusiera este aguijón en Pablo. Dice, y en el 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Gracia es el favor de Dios. Mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ya. Analicemos un poquito este pasaje. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas, le dice el Señor. Yo te quiero decir eso en esta mañana. Todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra es la gracia de Dios. Es el favor de Dios.
ese don inmerecido. Nosotros no merecemos la gracia del Señor. Es una ofrenda de su amor. Entonces, toma este consejo en esta mañana. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí al Señor? Señor, quítame este aguijón. En el fondo usted permitió que viniera este mensajero de Satanás y me pusiera este aguijón. Yo 3 veces yo orando para que usted me lo quite. ¿Y cuál es la respuesta que Dios le da? Mi gracia es todo lo que necesitas. Escúchame. Eso dice el Señor en este día. Su gracia es todo lo que necesitamos. Nada más. Tú puedes, como te digo, insisto, puedes estar pasando un momento difícil, puedes estar pasando una dolencia, puedes estar pasando una pérdida, puede estar pasando cualquier cosa. Pero el Señor te dice en esta mañana, mi gracia es lo único que tú necesitas, nada más. Y dice, mi poder actúa mejor en mi debilidad. Así que ahora dice, me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando nosotros dependemos completamente de lo que Dios quiere para nosotros y no cuestionamos su voluntad en nuestras vidas, Él se hace fuerte. Él se hace fuerte en medio de la debilidad. El Señor no quiso quitarle el aguijón a Pablo, pero ¿sabes? No lo dejó solo. ¿Sabes por qué? Porque le puso un doctor que lo acompañara. ¿Quién era ese doctor o ese médico? Lucas, compañero inseparable de Pablo. De hecho, Lucas, ¿cierto? Escribe el Evangelio, lógicamente, de Lucas, y también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí él da con mucho detalle lo que acontece con Pablo y lo acompañó hasta el final. Lucas era un médico de profesión. Entonces yo quiero decirte que Dios no te va a dejar solo. Pero Él te está diciendo, mi gracia es todo lo que necesitas. Qué extraordinario. Ahora, volviendo a Zacarías, en esa oportunidad que tuvo Zacarías de presentar el incienso ahí en el altar, quizás fue la única oportunidad que tenía en su vida, amado. Eran miles de sacerdotes. Considera esto, un anciano, porque ambos eran ancianos, Elisa Villar, anciano, ahí va con temor, ¿cierto?, a presentar ese incienso que representaba, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos representaban esto. Y se le aparece un ángel. ¿Sabes lo que significa Zacarías? El recordado de Dios. Dios no te abandona. Dios no te abandona. ¿Entiendes esto? Zacarías significa el recordado de Dios. Esto muestra que Dios no se olvida. A lo mejor no será la respuesta que tú esperas. A lo mejor no será en el tiempo de esta vida, pero Dios no te olvida. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque ya está determinado, amado, lo que Él va a hacer contigo. Ya está declarado. Él ya te llamó a salvación. Él ya te llamó para que fueras parte de su reino. Él ya te llamó para que habitaras en las moradas que Él ya fue a preparar. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Zacarías iba al templo, hacía su trabajo y vino esto. Quizás Zacarías ya había perdido hasta la esperanza por la edad que tenía. Pero Dios no se olvida. Por eso dijimos, Zacarías significa recordado de Dios. Ahora, ¿por qué quizás se demoró tanto esta acción? ¿Por qué? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que venir el Mesías. Y ya antes de que viniera el Mesías, Juan tenía que preparar su camino, porque lo dijimos, esto ya estaba decretado ahí en Isaías, está decretado en Malaquías. Entonces cuando dice, aconteció, que está diciendo que el tiempo de cumplirse eso es ahora. Y otra cosa importante acá yo quiero que entiendas. El ángel Gabriel le dice a Zacarías, yo soy Gabriel, cuando Zacarías duda. ¿Y sabe lo que significa Gabriel? Fortaleza de Dios. Yo he venido a fortalecerte. Yo he venido porque yo sé que ves tu cuerpo, ya estás viejo, ya quizás no puede, la edad avanzada. No, pero dice, yo vengo a fortalecerte. Y aquí hay algo muy, muy maravilloso. El ángel pasó por alto la incredulidad de Zacarías.
¿Sabes? El ángel no necesitó de la fe de Zacarías para cumplir lo que ya estaba determinado. Recuerda que él no creyó, por eso quedó mudo por un tiempo, dice la palabra. Por cuanto no creíste. Pero como ya estaba determinado que así aconteciera, con la fe de Zacarías o sin la fe de Zacarías, igual se iba a cumplir. Y esto es muy importante, amado. No es que se trataba de que Zacarías tuviera más o menos fe. Era algo que ya estaba determinado que así sucediese. Zacarías no creyó, pero Dios igual cumplió su propósito en su hijo. Que nadie te culpe que las cosas que pides no se te cumplen porque tienes menos o porque te falta fe. No. Dios siempre cumplirá el propósito en nosotros cuando estamos en sus planes. Quizás en alguna oportunidad has escuchado o te han dicho, tienes que tener más fe para que esto te resulte. Yo creo que nosotros deberíamos más que nada asegurarnos si nos encontramos pidiendo lo que Dios quiere para nosotros. La Escritura nos dice, no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra acá? Que tenemos que ser claros con nuestras peticiones al Señor. Ahora veamos el siguiente caso también. Con lo mismo que empieza. Aconteció. Por eso me llamaba mucho la atención esta palabra ahí mismo. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Dónde debía nacer el Mesías de acuerdo a la palabra? El Mesías debía nacer ¿dónde? En Belén Efrata. ¿Y sabes lo que significa Belén? Belén significa casa de pan. Qué extraordinario que el que iba a ser, o el que es el pan de vida, nace en un lugar llamado casa de pan. Y Efrata significa fructífero. Esto nos habla de los creyentes que van a nacer por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo estaba determinado. El nacimiento de Juan el Bautista. Aconteció que llegó el tiempo de su cumplimiento. Aconteció que, dice en este momento, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? En Belén. ¿Y qué tuvo que hacer o qué tuvo que pasar para que esto aconteciera? ¿Por qué? Porque ellos, ¿dónde se encontraban? Ellos se encontraban en Galilea. Entonces, ¿qué tuvo que hacerse para que esto se cumpliese? Dice ahí la palabra que Augusto César levanta un censo. Dios puede usar, amado, Dios puede usar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier autoridad para cumplir los propósitos que ya están determinados para tu vida. Eso no te es de extrañar. Mira, incluso dice ahí la Escritura que José y María viajaron, ¿cierto? De acuerdo a lo que investigué, en vehículo ahí de Galilea a Judea son 4 horas. Imagínate en un burrito con ella embarazada. ¡Qué loco! Pero esto tenía que cumplirse porque ya estaba determinado. No hay nada que pase en tu vida cuando estás en sus planes que Él no cumpla para el propósito al cual Él te llamó. Esto es importante. ¿Quién se atreve a realizar esta travesía de días en un burrito ahí saltando? El camino tiene hartas curvas hacia arriba. Pero ella lo hizo porque tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque, ¿qué leímos ahí? Aconteció en aquellos días
que se promulgó un edicto. Ese acontecer, dice, llegó el tiempo del cumplimiento, llegó el tiempo de que el Mesías tiene que nacer en Belén. Y esto es maravilloso. Siempre, amado, detrás, siempre de cada palabra que tú recibes o la escritura que tú lees hay un propósito. Lo importante es, amado, mantenerte dentro de eso. Y aunque pasen cosas, no caer, mantenerte firme. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra vida depende de Él y todo lo que nos pase, amado. Todo. Entonces, acá, como dijimos, Belén significa casa de pan y lo explicamos. Qué extraordinario que el pan de vida naciera en este lugar. Y dijimos que Efrata era fructífero, que no habla del Mesías. No habla que a través de él muchos iban a llegar. Mira qué es maravilloso esto. Es extraordinario. Ahora, ¿qué pasa con esto, amado? Dios tuvo que mover a Augusto César, como dijimos, para que esto se cumpliera. No hay otra forma. Recuerda también el mismo caso de Simeón. ¿Te acuerdas Simeón? El que tuvo al Mesías ahí en brazos. Mira lo que dice la palabra en Lucas 2, 29 y 30. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabes que cuando leía esto, yo sentía para mi espíritu, una vez que tú tienes la salvación, tú estás completo. Todo lo demás depende del Señor. Una vez que tú has llegado a los caminos del Señor, puede pasar cualquier cosa. Por eso esa imagen que tú ves ahí atrás, puede venir una tormenta, puede estar en medio del mar, pueden estar pasando muchas cosas. Pero una vez que tú ya tienes la salvación, todo depende del Señor. Todo. Lo que Él diga, como Él diga, cuándo lo haga, cuando Él lo determine. Ahora tú me puedes decir, sí, pero esto, claro, para Jesús, para Juan, que eran personas que lógicamente ya habían sido determinadas para un propósito. Pero ¿qué le pasa a uno común y corriente? ¿Qué le pasa a uno que puede pecar? ¿Qué pasa con él, por ejemplo? Y te voy a leer lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 5 dice así: de cierto, dice, Pablo está hablando, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente, dice, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, pongamos atención, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué podemos decir de este hombre? Lógicamente estaba cometiendo un pecado tremendo. Andaba con la mujer de su padre. Pero mira lo que dice. Yo, de acuerdo al ver este pasaje ahí, en el versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Que este hombre estaba determinado para salvación. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que se anticipe su muerte física, pero que su espíritu se conserve. Extraordinario. Mira lo que está diciendo acá Pablo. Que su cuerpo sea entregado a Satanás. Que se muera físicamente, pero que su espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Estaba determinado para salvación. Por eso dijimos que acontecer significa algo que ya está determinado y llegó el tiempo de su cumplimiento. Lógicamente, como les dije ahí en el Salmo, tenemos que partir de la premisa que Dios es bueno y que nada nos va a acontecer que no lo permita. Recordemos la historia tan conocida de Job.
Job ahí, cuando Dios habla ahí, ¿te has preguntado esa conversación o ese diálogo que tiene Dios con Satanás? Nosotros no sabemos lo que pasa en la esfera celestial. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Y ahí empieza. Y Dios le va diciendo, toca esto, pero no toque a su alma en el fondo. Lo mismo está diciendo acá Pablo. El cuerpo se ha tocado, pero su espíritu se ha salvado. Quiero decirte en esta mañana que cuando tú vuelvas a leer esta palabra, aconteció que, significa que es algo que ya esté determinado y que llegó el tiempo de su cumplimiento. Así que en medio de la turbulencia que hoy pueda estar pasando, en medio de los sobresaltos, en medio de los temores, o ahí cuando de repente estás sacando tus cuentas en la casa y dices, yo también voy a alcanzar hoy está todo determinado por el Señor. Él tiene todo en sus manos, todo en sus manos. Pero lo más importante acá es lo que veíamos. ¿Qué es lo más importante? Una vez que tú has alcanzado la salvación, lo tienes todo, todo. Todo lo demás está en las manos del Señor y Él determinará lo que acontezca. Nosotros tenemos una labor. Dice la Escritura que somos intercesores. Tenemos que orar unos por los otros. Esa es nuestra tarea. Pero todo depende del Señor. La voluntad del Señor debe actuar en nuestras vidas. Así que te invito en esta mañana a que puedas ahí recapacitar. A lo mejor estás pasando algo muy difícil, pero yo te digo, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, eso es lo más maravilloso que te ha podido pasar. Lo demás, entrégaselo al Señor, vacía. ¿Sabes que cuando estaba preparando esto, tuve como una imagen, por decirlo de alguna forma, y era como que traía un canasto así delante de mí y lo vaciaba delante de Él. Así que yo te quiero decir en esta mañana, si tú ya eres salvo, ¿sabes qué te queda ahora? Lleva ese canasto y vacíalo o entrégalo delante del Señor. Y además ahí, quédate ahí esperando en su buena voluntad. Que el Señor te bendiga y tengas una muy bendecida semana. Le damos gracias al Señor por su hermosa palabra y le agradecemos al Señor porque pone sensible nuestros oídos para escuchar su hermosa voz. Para los que se conectan por primera vez, te invito a orar. Señor, te abro mi corazón para que puedas vivir en él. Te pido perdón por todos mis errores, por todas mis faltas. Gracias por darme una nueva oportunidad para poder llamarle Señor y Salvador de mi vida. Gracias por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Así que recibe todas nuestras bendiciones, pero sobre todo las bendiciones del Señor para tu vida. Y ahora, antes de irme, te quiero hacer partícipe para que te puedas gozar en esta mañana de las gratitudes que hay en el Señor para este día. Y todas las que tenemos hoy día vienen de la región de Atacama. Viene de un varón de 39 años que es contagiado por COVID. Empieza con todos sus síntomas y es diagnosticado y es llevado a un hotel sanitario. Pero lo que él más le preocupaba, que él vivía con su abuelita, que era una adulta mayor y que podía estar contagiada. Le hacen el examen y gracias al Señor el PCR le sale negativo. Y él hoy está de alta, ya recuperado. Agradecemos al Señor sus bondades, agradecemos a ese Dios digno de gloria. Y también quiero invitarte a disfrutar también de otro varón que le hacen todo un chequeo. Es un adulto mayor y le encuentra problemas a su próstata. Le hacen otro tipo más de exámenes. Gracias a Dios todos los demás le salen bien. Pero hoy día ya está con tratamiento, se está recuperando de su próstata. Bendecimos al Señor por esa bondad que Él tiene. Y la última, de una Lolita. Hace unos meses atrás dábamos gracias por esta Lolita de 14 años que viajó a Santiago y se trató de su cáncer. Le hicieron todo su tratamiento y regresó como en junio para volver en agosto a hacer su chequeo, a hacer el chequeo. Y cuando ella regresa en agosto, le hacen todos sus exámenes
y el resultado, que ya no tiene cáncer. Esa Lolita ya no tiene cáncer. Así que escucha bien ahí que tú estás en tu hogar. La mamá fue sorprendida. Esa Lolita fue sorprendida por la mano de Dios cuando el doctor le dijo, ya no hay cáncer. Así que si estás pasando por alguna circunstancia que puede ser muy difícil, creen en ese Dios de esperanza, en ese Dios vivo y real, en ese Dios que te da la seguridad. Confía en Él con todas tus fuerzas, confía en Él, porque Dios te puede sorprender. Así que bendecimos al Señor en esta mañana, le damos toda la gloria y agradecemos de ser sus hijos. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones.